Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que son las conclusiones finales de Mualani. Este vídeo va dirigido tanto a todos los main Mualani y a todas las personas que han sacado este personaje en su cuenta y incluso de mi parte han visto la parte no tan buena del personaje, ya que sí que tiene algunas cosas extrañas y ultis que se van quién sabe a dónde, como para la gente que aún antes de que se acabe el banner está pensando sacar a Mualani, ya que hay dos factos muy importantes. Uno, aún queda que este personaje tenga un mayor potencial, al igual que todos los personajes del principio de la región, principalmente carries, que combinen no solo con el arconte de la región, sino que ya de base con Xilonen, que hará una bastante mejor función que Kachina, y que aparte Xilonen es healer del equipo. Y facto número 2, todo esto puede escalar mucho más y Mualani concretamente sí que tiene, de manera vamos a decir base, unos daños bastante altos, y si consigues hacer crítico los 3 primeros hits es posible que, aunque no tenga un DPS sostenido alto como otros carries, sí que tiene una capacidad de nuqueo de las más altas, por no decir la más alta del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Recordar, es gratis, no os cuesta nada. Además Mualani justo se ha puesto a bailar en el mismo momento. Y ayuda un montón al canal. Posiciona el canal, recomienda el vídeo, recomienda todo esto, y el equipo del canal está eternamente agradecidos. Así que gracias ahí por dar ese like y por suscribirte con campanita. Y conclusiones finales de Mualani. Este vídeo no es una build, ir a ver la build, porque dentro de todos los problemillas que tenía Mualani, la build quedó bastante correcta. Tranquilos, como dije en la propia build, seguramente la actualice, porque se nota mucho que su equipo final será con Xilonen, que sale dentro de un mes desde que veis este vídeo, y con algún 5 estrellas Pyro, que sea una Xiangling 5 estrellas con rotación de 15 segundos, porque Mualani tiene rotación de 15, con Xilonen, que tiene rotación de 15, y se puede combinar bien con Nahida o Emily, que se adaptan bien a rotaciones de 15, pero Xiangling tiene 20, entonces el equipo de Mualani todavía está por mejorar y convertir ese mismo daño que tiene actualmente en un menor tiempo de rotación, que eso, pues el mismo daño dividido entre menos segundos es más daño, es más DPS, daño por segundo. Ahora, estas conclusiones finales, quería comentaros lo siguiente. He tenido, muy entre comillas, una suerte muy elevada y he podido sacar bastante temprano un full set a Mualani, bastante poderoso, aún mejorable, pero esto también va en el vídeo a quedar a modo de autorrevisión de personaje, y es que mi Mualani tiene 44.000 de vida, pero tiene el bufo del 20% de vida del teatro. Pero en compensación no tenemos una consonancia hidro, por ejemplo, con lo que tendría unos 41.000 de vida aproximadamente, que ya es mucho, y en proporción y demás tenemos 240 daño crítico y 34 más 40 del set. Tenemos 74 de probabilidad crítica. Es decir, he tenido demasiada suerte. No tengo todavía una Mualani perfecta, pero estoy cerca y mis ítems aún pueden mejorar. Lo ideal, si revisáramos esto, sería tener como mínimo 10-15 más de recarga para que tenga perma ulti cada 15 segundos. Y personalmente, y este vídeo es muy importante para explicar el tema de Mualani, como realmente hay que contar con ella solo 3 hits por rotación hace 0, es decir, 2 mordiscos y una ulti, y si tienes todo perfecto y se alinean los astros y los globos no se buguean, etcétera, haces 3 mordiscos y una ulti, que son 4 hits por rotación. Concretamente Mualani, a diferencia de otros personajes, es de los que sí recomendaría sacar 80, 85 o hasta 90 de probabilidad, por supuesto restando la probabilidad del set, porque así te aseguras que esos 3 o 4 hits por rotación, capaz 5 con mucha suerte jugando muy bien contra varios enemigos, hacen todo crítico. Es decir, si esos golpes no te haces crítico, pierdes literalmente más de la mitad del daño de Mualani. Entonces me faltaría probabilidad y me faltaría recarga, y hasta aquí la mini revisión de Mualani. ¿Qué quiero comentar como conclusiones finales de Mualani? Bien, esta es mi cuenta free to play, ya lo conocéis, tengo Mualani C0, pero sí pudimos sacar el arma, ya que Mualani literalmente en PT 6 sin 50-50 me salió en una multi, es decir, aquí estará por aquí de fondo el clip, pero me impresioné muchísimo porque, bueno, la cuenta free to play tiene rate up, ya sabéis el tema de cuando pasas sin tirar a los banners más de 3 meses tienes posibilidad aumentada, y en esta cuenta siempre ha pasado lo mismo y lo he demostrado en stream, y una y otra y otra y otra vez, pero es porque es una cuenta free to play que no tira, y cuando no tira, los juegos estos te quieren incentivar a que tires y gastes dinero, haciéndote sentir que tienes mucha suerte y agradecido con el juego para decir, bueno, gaste un poco más. Entonces,
Saqué el arma porque Molani me salió en una multi básicamente y todo lo que tenía ahorrado para Molani lo usé en el arma. ¿Qué querría? Y la tengo 1-10-10, ¿vale? Esto es la Molani con la que hemos podido testear. En Abismo ya he hecho medio millón por golpe, literalmente. Y las conclusiones finales son las siguientes. La ulti aún tiene mucho potencial de daño que no hemos podido desbloquear por una cosa muy importante. Y es que este talento de aquí, tampoco. ¿Dónde está el talento? Este tampoco, ¿cuál? Ah, es este, perdón, era el primero que había tomado. Este talento, por cada burst noctámbulo, que es esta marca en la pantalla que ahora mismo los editores están poniendo, que se active, puede sonar un stack y ese stack te da mucho más daño en tu ulti. Actualmente solo podemos tirar la ulti con un stack de esta pasiva que puedes acumular hasta 3. Xilonen te permite tener 2 y no 1, porque actualmente si juegas Molani con Kachina en el equipo, pues Kachina te permite activar este burst noctámbulo una carga. Xilonen puede una carga propia más una carga de un talento adicional que tiene, con lo cual con Xilonen de base ya ampliará el daño de tu ulti. Pero el día que se juegue este equipo que tanto se ha hablado de Mualani, Xiangling 5 estrellas, que posiblemente sea Mabuika, y Xilonen, no solo ocurrirá el tema de los cooldowns que acabo de explicar, sino que ocurrirá que ese equipo te va a poder activar las 3 cargas y tu ulti va a hacer 45% más de vida. Actualmente tu ulti está haciendo 15% más de vida, es decir, tu ulti ganará un 30% más de escalado de tu propia vida. Es decir, si ya habéis visto 1 millón de daño en la ulti de Mualani en muchos showcase dedicados solo a ese daño de ulti, veréis unos daños masivos. Veréis que Molani C0 tiene posibilidad de hacer ese 1 millón y de manera además continua, constante y sin equipos raros, sino equipos core. Eso es lo primero. Lo segundo, este potencial de one-shotear enemigos es muy, muy poderoso y si se mantiene así y puedes hacer 3 o 4 hits de más de medio millón, digamos, de manera estable, sí que en el futuro tiene una posibilidad muy muy grande, sobre todo si el daño del equipo aumenta y la siguiente Xiangling 5 estrellas, que es Mabuika, genera más daño base y o más energía que la propia Xiangling, y puede ser perfectamente. Los problemas de Mualani finales también, después de testearla durante más de una semana, sigue teniendo 3 problemas muy importantes que dije en el vídeo, pero a día de hoy ya son core estos problemas, es decir, yo cuento con ellos, pero son problemas. Problema número 1, creo que todos los jugadores de Molani seguís sintiendo que su ulti se va por ahí y a veces no salta. No ocurre muy seguido y por lo menos a día de hoy yo personalmente he aprendido a timear esta ulti para que el enemigo no tenga una fase de inmunidad por ahí rara y tarda bastante en llegar, no es tan automática, pero a veces pasa que hagas lo que hagas, la ulti la pierdes totalmente y eso es muy complicado porque como Molani, como acabo de explicar, tiene solo 3 hits muy poderosos. Si uno de los 3 hits que es la ulti lo pierdes, pues bueno. Lo de los pececitos sigue pasando y os seguirá pasando. Un pececito lo recuperas. El segundo pececito no siempre lo vas a recuperar porque spawnea por allá, se choca con la hitbox de los enemigos, algunos enemigos lo atraviesa, otros no, a veces no llega y cuando no llega te desmontas del tiburón, se te acaba la rotación y pierdes el tercer mordisco. Por eso digo que 3 hits por rotación porque son 2 hits más la ulti básicamente, pero claro, si como el pez está bugado y solo metes 2 hits y encima la ulti no golpea, meter solo 2 mordiscos por rotación a veces no es suficiente porque tendrías un potencial contra un enemigo de meter 4, 3 mordiscos y la ulti, con lo cual sigue teniendo estos problemas y no están solucionados y no sé si en el futuro la Arconte, por ejemplo, dirá te regenero puntos de noctambulismo y eso hace que sí puedas meter al menos los 3 cargados sin depender del globo. Y por último, sigue habiendo también algún problemilla con esta skill que yo no sé si lo van a arreglar o es a propósito, no lo sé, pero básicamente esta skill es el daño multitarget, es decir, si tú marcas al resto de enemigos, cada enemigo marcado, y sí o sí tiene que estar marcado, va a recibir un torpedo que va a hacer un daño equivalente a lo que haría el mordisco si tienes las 3 cargas. Básicamente esto le pasa como a la ulti. A veces, teniendo el enemigo marcado y teniendo los 3 pececitos, no salta. Tú pegas el bocado después de haber marcado a 2 o 3 enemigos y a veces golpeas solo a 2 y al tercero no. A veces, y en el abismo os habéis dado cuenta con los animales de la máquina eterna, tú marcas a los 3 o 4 animales, o sea, los 3 o 4 guardianes pequeñitos de la máquina eterna, metes el mordisco, a lo mejor el mordisco se autotarjetea a otro de los guardianes que no tiene vida, pero dices, bueno, debería salir el torpedo aunque sea al uno de los 4 guardianes que sí tiene vida, bajar la vida y romperlo rápido para poder matar la máquina eterna. Pues no, amigos. Y ocurre también contra los lobos del 12-2, porque los lobos tienen fases de inmunidad de meterse como en otra dimensión del abismo y pues no les pegas. Pero es que a veces ocurre con enemigos que son tarjeteables. Tú marcas 3 enemigos, tiras la skill y a veces, no siempre,
pero a veces ocurre que un torpedo, a pesar de que el enemigo esté marcado, no llega, no impacta, no da, no los desaparece y estás perdiendo también daño y demás. Pero bueno, el conjunto de estas tres cosas imagino que de alguna manera se solucionará, o a lo mejor meten algún soft parche sin decir, uy, hemos detectado un error en Mualani, y en otra versión lo termina arreglando, porque me parece un poco raro. Fuera parte de esto, y como conclusión final, como decía en el vídeo, he dicho lo bueno, he comentado lo malo. A día de hoy, ¿qué comentaría y qué recomendaría de Mualani? Bien, Mualani no creo que quede tan en el olvido, ni tenga un potencial tan desperdiciado como Linei. Es decir, mucha gente podría compararlo con Linei, porque efectivamente Linei tiene una especie de mecánica con los cargados, y tiene varios nukes que pueden vaporizar, y se combina en un equipo de rotación de 15, además, que dependía cuando salió del Arconte. Es decir, tiene un paralelismo muy fuerte y muy grande con Linei, y a día de hoy Linei está bastante en el olvido, porque por encima de él están pues Juta o Gaming, Arlequino, hay 80.000 Carrispiro, y dentro de lo que cabe, en mi opinión, distanciaría a Mualani de Linei. Linei también lo tengo en la cuenta principal y también hicimos todas las pruebas pertinentes y esperamos al Arconte, y cuando salió el Arconte jugamos a Linei con el Arconte. Tiene un equipo de nuke muy bueno, pero no va mucho más allá. Y Mualani sí que tiene entre estos casos un pequeño problema, y es Neuvillette. Mualani no supera a Neuvillette ahora. Mualani el día de mañana capaz con otros personajes, otros buffos, capaz un set nuevo que salga, porque el Arconte sale la 5.3 y se especula que en la 5.3 llegará otro set nuevo, que a lo mejor también es otro set para bufar o para hacer más daño, o para quién sabe. Y acumulando tanto el set que hay ahora en Natlan, que ahora lleva Kachina, pero en el futuro llevará Xilonen en este equipo, y este Arconte que lleve pues otro set que capaz también buffe un poco al equipo, o las reacciones Pyro en general, a lo mejor nos topamos con una Mualani que sí que tiene ese potencial. Ahora mismo la mía mete medio millón por ataque normal, sin Xilonen, sin Mabuika, y aún pudiendo mejorar mi construcción. Es decir, capaz nos encontramos el día de mañana una Mualani que puede meter 700.000 en 3 o 4 golpes, y quizá esto sí puede dar un daño por rotación que pueda competir con Neuvillette, pero eso es en el futuro, no en el presente. Así que mi recomendación para quien pretenda tirar por Mualani, y o quien lo tenga ahora, simplemente recordar que depende mucho de personajes futuros, que quien no la tenga todavía, quizá es mejor esperar, porque va a venir Nahida y Xilonen, y en esta versión lo más importante es Kazuha, y luego vendrán Chaska, Olorun, Citlali, quizá algún Fatui, Mabuika por supuesto, mucha gente que relar con TC2, y seguirán reruneando arcontes y soportes importantes, y es mejor los soportes. Es decir, tener paciencia, y si al final Mualani es la bestia que puede llegar a ser y aún tiene ese potencial latente, como mínimo con Xilonen seguro que va a funcionar muy bien, y como mínimo va a mejorar con Mabuika, que será Xilonen 5 estrellas sí o sí, podéis siempre esperar al rerun, dejar todo bien prefarmeado y listo, y en ese momento ya, en el futuro, armar la core perfecta de Mualani. Quien ya la tenga, pues por un lado toca tener entre comillas esperanza, porque los leaks nunca son definitivos, pero sí se la ve ligeramente más sólida, y como digo, en mi opinión tiene muchos paralelismos con Linei al principio de Fontaine, y la historia de Linei no acabó bien. Sin embargo, a Mualani le veo más entre comillas sólida, más potencial, y el verdadero problema de Mualani no son problemas intrínsecos como Linei, que Linei funciona bien pero es incómodo con los cargados. Mualani realmente debería funcionar bien y no tiene nada incómodo. El problema que tiene son microbugs que seguro que solucionan. Algo me dice que aunque no den el típico correo de hemos detectado este problema, seguramente con el tiempo se darán cuenta y harán que los torpedos siempre impacten, que la ulti no se pierda como se pierde, y que los globitos a veces los puedas recuperar de alguna forma y que no te quedes en el tercer cargado sin poder ejecutarlo. Y seguramente esto pues es un poco de esperanza y de fe, pero también es un poco de que como mínimo Xilonen y Mabuika van a mejorar a Mualani. Así que son conclusiones finales. Si no la sacaste, todavía no la saques, espera el rerun. Si ya la sacaste, piensa en Xilonen y Mabuika y tendremos un equipo increíble de Mualani. ¿Entrará al top 5 de mejores equipos del juego? Aún no lo sabemos. Estamos por testear y encontrar su mejor equipo. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia. Estas son las conclusiones finales de Mualani. Gracias por apoyar el canal, ayuda un montón, no os cuesta nada, así que gracias ahí por el like, por la suscripción con campanita. Recomienda el vídeo, el canal, nos hace crecer, el equipo del canal está agradecido. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Y ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.